La conferencia de prensa del día de hoy del licenciado Andrés Manuel López Obrador sobre nuevamente el tema de Sinaloa, ligado ahora con el asesinato de familiares de un conocido luchador también por la democracia y la seguridad en el país. El licenciado López Obrador, en este momento es necesario tener mucha claridad y mucha precisión, porque se está vislumbrando que la mafia que estuvo en el poder durante todo el periodo neoliberal, encabezada por Carlos Salinas de Gortari, teniendo siempre como aliados a los del PAN, es decir, el PRIAN, pues ahora están a la ofensiva nuevamente. Por eso el licenciado López Obrador dijo: vamos a seguir hablando de Salinas, de Zedillo, de Fox, de Calderón, porque ellos son los causantes realmente de este periodo oscuro de miseria, de tragedia para nuestro pueblo. Evidentemente que Calderón mantiene su posición como cuando estuvo en la presidencia, de tierra arrasada, de violencia con más violencia, pero eso es, digamos, lo externo, porque en el fondo estos presidentes neoliberales siempre negociaron con los grupos del crimen organizado. Es más, se beneficiaron de ellos, coexistieron con ellos, establecieron una relación simbiótica, que eso no lo podemos olvidar. O sea, la historia es muy clara. Ahora que el licenciado López Obrador empieza con una estrategia diferente, es decir, pacificar al país, no venganza, sino justicia, una serie de principios y de valores que van normando su conducta, pues evidentemente que estos grupos no entienden, porque sus intereses, su mentalidad, su conformación política es otra, es una conformación decadente, de derecha, de grupos conservadores. Y como ha dicho Jalife y algunos intelectuales, yo creo que a partir de los acontecimientos que se dieron en Sinaloa, la derecha arrecia su andanada con el objetivo de, en caso extremo, remover al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pero ya sea por la vía de la presión, el chantaje e incluso el golpe militar, porque en estos días también se ha observado, no solamente del general Gaitán, que fue subsecretario de la Defensa en el gobierno de Calderón, sino de otros militares de rango, que ellos emiten sin ton ni son opiniones en contra de la estrategia que está siguiendo el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pero el licenciado López Obrador es muy claro, dice: en estos temas hay que tener definiciones muy claras. Las definiciones claras son las siguientes. Primero, este problema de la seguridad nacional lo vamos a resolver los mexicanos sin injerencias extrajudiciales o al margen del derecho internacional, como se dio en el gobierno de Calderón y estos gobiernos neoliberales que permitieron a los grupos de seguridad extranjeros de los Estados Unidos de Norteamérica, sobre todo, violando nuestra Constitución, ingerir de manera descarada en los asuntos internos de seguridad nacional. Hoy el licenciado López Obrador fue muy claro, dijo que agradece mucho las muestras de solidaridad y de apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero nosotros nos reservamos como nación soberana el derecho de solicitar o no ayuda, y en qué términos solicitamos la ayuda, no en los términos que ellos le impusieron, por ejemplo, a Calderón y a los otros presidentes neoliberales. Es punto relevante a resaltar. O sea, no se violente, como fue en el pasado, la soberanía nacional, y sobre todo en temas tan grave y delicado como el de la seguridad nacional. Para eso tenemos los órganos, sobre todo pues el Ejército Nacional, y los órganos que el propio Estado mexicano tiene en el momento actual, incluyendo uno nuevo que es la Guardia Nacional, que ya cuenta con varias decenas de miles de efectivos que tienen esta mentalidad: respetar la soberanía nacional, no subordinarse a organismos de seguridad externa y sobre todo defender y mantener en alto los derechos humanos. A algunos, como estos gentes neoliberales, les puede parecer una estrategia equivocada, blandengue, absurda, pero en la práctica se va viendo los frutos. Aquí requerimos, sobre todo todos los mexicanos, tener una gran confianza en el presidente de la República.
Es un gran ser humano, un gran humanista, reconocido a nivel internacional, que incluso gobiernos progresistas de América Latina están solicitando, están planteando que él pueda encabezar una nueva ola de progresismo a nivel de América Latina. El otro tema es que el licenciado López Obrador también plantea la estrategia de ir a las raíces que han generado toda esta situación de inseguridad en el país y de incremento de los grupos delictivos. ¿Cuál es? Quitar base social a la delincuencia a través de dar y brindar oportunidades, sobre todo a los jóvenes, de estudio, de empleo, de deporte, de arte, etcétera, como se está haciendo a través de las 100 universidades que se están construyendo, las 300,000 becas de 2,400 pesos mensuales a estudiantes universitarios pobres, becas a todos los estudiantes de nivel bachillerato, etcétera, etcétera. Y el tema final es que el ejército mexicano no es ejército de élite. Los soldados mexicanos, en su inmensa mayoría, sus oficiales que fueron formados en el colegio militar, saben que el ejército está para defender la soberanía nacional, y también la inmensa mayoría repudia de los soldados, de los marinos, repudian la forma tan miserable en que los gobiernos neoliberales utilizaron a estas instituciones del Estado mexicano, que las llevaron al desprestigio, obligando a través del jefe de las Fuerzas Armadas a imponer asesinatos, estrategia, repito, de tierra arrasada, grupos de tortura, tácticas antiguerrilleras, que ahora los añoran porque el licenciado López Obrador no ha permitido que se cometa ninguna injusticia. Además, el trato con los soldados es un trato amistoso y él se ha preocupado también por mejorar sus condiciones materiales de vida. Entonces, es otra realidad la que estamos viviendo. No hay que confundirnos todavía con noticias tendenciosas que lanzan columnistas chayoteros, medios de comunicación chayotera. La cosa está cambiando. México es otro, pero se requiere una gran confianza en el dirigente nacional que elegimos más de 30 millones de mexicanos, que se llama Andrés Manuel López Obrador y que es presidente de la República legítimamente electo y reconocido como tal, no nada más por los millones de mexicanos que votamos por él, sino también a nivel internacional. Entonces, si te gusta este mensaje, comunícate con nosotros a través de las redes que están apareciendo en la pantalla. Y reitero, confianza en un gran humanista, en un gran estadista, que además uno de sus lemas fundamentales es que vuelva la paz a nuestra patria, que vuelva la concordia y que todos los mexicanos elevemos nuestro nivel intelectual, espiritual, humano y construyamos una patria más justa para todos los mexicanos. Muchas gracias. Que pases buena tarde.